cuaderno, ¿ya? O le toman foto, o qué sé yo, y lo ponen en su cuaderno, ¿ya? Porque a partir de estos grupos funcionales es que se van a dar las diferentes reacciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo se dan las reacciones de un compuesto con otro compuesto? A través de los grupos funcionales. ¿Cómo se unen las unidades monoméricas? Se unen a partir de sus grupos funcionales. Por eso es muy importante reconocer los grupos funcionales. Por ejemplo, el hidroxilo, OH, el carbonilo, tenemos el carbono, el doble enlace y el oxígeno. El carbonilo para los aldehídos es como un hidrógeno. El carboxilo es un oxígeno, doble enlace y un oxidrilo, ¿correcto? Un éster, ya tenemos el doble enlace, el oxígeno y R, ¿no? Dos oxígenos y un grupo R, el grupo amino y el ion fosfato. Esto es un resumen de los diferentes grupos funcionales que ustedes tienen que reconocer, tienen que saber, ¿ya? Porque de ahí se van a dar las diferentes reacciones de las rutas metabólicas. Entonces, para que ustedes puedan comprender un poquito mejor cómo es que se ha dado, tienen que darse cuenta qué grupos funcionales son los que están interviniendo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. A veces me dicen, ya me lo sé, pero después nos olvidamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar los aminoácidos, los ácidos grasos y los carbohidratos? Sabemos que los aminoácidos, como están formados, tienen nitrógeno, ¿sí o no? Tienen nitrógeno, ¿no es cierto? Y el grupo son dos grupos funcionales tienen los aminoácidos. El grupo amino y el grupo carboxilo. Muy bien. Y en el caso de los ácidos grasos, ¿qué tienen los ácidos grasos? El grupo carboxilo y el oxidrilo también tienen, ¿cierto? Entonces, los carbohidratos, ¿qué tienen los carbohidratos? Miren, tienen oxidrilos, también tienen un carbonilo. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una aldosa de una cetosa? Si hablamos de aldosa, esa palabrita aldosa, ¿de dónde viene? De aldehído. Si hablamos de cetosa, viene de cetona. Entonces, siempre hay que tratar de relacionar para poder, ¿no?, acordarnos. Por ejemplo, acá tenemos la glucosa, tenemos la galactosa y la fructosa. En este caso, la D-glucosa, ¿qué será? ¿Una aldosa o una cetosa? Una aldosa porque tiene el grupo aldehído, ¿correcto? La galactosa, ¿qué será? Una aldosa. Y en el caso de la fructosa, ¿qué será? Una cetosa porque el grupo carbonilo acá está. ¿Se dan cuenta? Siempre una cetosa, el grupo funcional carbonilo, está en el carbono 2. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno, ¿no? Si no he llevado orgánica, si he llevado solamente un poquito de orgánica y esta partecita no lo he llevado, no sé ni qué está hablando la misma. Entonces, lo diseño, lo dibujo y le pongo de otro color acá, para darme cuenta. Ah, ya, esto es una aldosa porque es un grupo funcional de un aldehído. Ah, esta galactosa es una aldosa porque lo pinto de otro color, lo subrayo, lo resalto, porque es el grupo funcional de un aldehído. Y aquí, esto es una cetosa porque justo el grupo funcional es del grupo carbonilo y justo con el carbono 2, ¿no?, de esta cadena, entonces es una cetosa, ¿ya? Entonces siempre buscar alguna manera de poder nosotros asociar para recordar. Entonces, ¿qué más podemos nosotros? Acá, miren, me había dejado una tarea, ¿correcto? Tenemos también los intermediarios metabólicos. Entonces, dentro de las moléculas orgánicas también tenemos que glúcidos
glúcidos, a ver, glúcidos, glucosa, ¿no es cierto? Entonces, asociemos. Lípidos, ya sabemos que son grasas, proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, todos estos compuestos se llaman metabolitos, ¿correcto? Metabolitos. Intermediarios, justamente de estas etapas de rutas metabólicas, ¿cuáles son? El piruvato, el ácido cítrico, la urea. ¿Por qué? Porque son intermediarios metabólicos. ¿Por qué? Cuando hagamos rutas metabólicas, cuando hagamos el ciclo de Krebs, nosotros vamos a ver diferentes, se llaman sustratos a los compuestos que van a intervenir encarecidamente, ¿no? Que ustedes busquen, ¿no? Busquen cómo aparecieron estos, solamente del ciclo de Krebs, cómo aparecieron. ¿Saben por qué? Porque cuando veamos rutas metabólicas, ¿qué es lo que se va a afectar principalmente? La ruta principal, el ciclo de Krebs, ¿correcto? El ciclo de Krebs tiene 7 pasos, tiene enzimas también que van a entrar ahí al ciclo de Krebs. ¿Qué más van a tener? Ácidos grasos libres. ¿Qué más van a tener? Aminoácidos. Pero ¿de dónde salieron esos aminoácidos? ¿De dónde salieron esos ácidos grasos? ¿Correcto? Ustedes analizando bien el ciclo de Krebs, ustedes cuando hagan rutas metabólicas, integración de rutas metabólicas, se van a dar cuenta, ¿no?, que afectan la ruta del ciclo de Krebs, y entendiendo este, que es más conocido para ustedes, va a ser más fácil para entender la vía beta-sulfato, ¿no?, y los diferentes ciclos, ¿no?, la beta-oxidación, los demás ciclos metabólicos, el ciclo de la urea, lo van a comprender mucho más fácil, ¿correcto? Entonces, ¿a qué llamamos intermediarios metabólicos? Por ejemplo, el piruvato. Cuando nosotros hagamos la ruta metabólica de la glucosa, la glicólisis, entonces, ¿cuál va a ser el producto de la glicólisis? ¿Correcto? El piruvato, ¿correcto? Entonces, ese es un producto intermediario. ¿Por qué? Porque ese piruvato me va a servir justamente para formar mi acetil-CoA, ¿correcto? Y a partir de ese acetil-CoA que se forma con el oxalacetato, voy a poder iniciar la formación de citrato y comienza el ciclo de Krebs, ¿correcto? Entonces, por eso se llaman intermediarios, porque son productos de una ruta metabólica que van a ingresar a otra, que me van a servir para poder iniciar otra ruta metabólica. Por eso se llama intermediario. ¿Qué más? El ácido cítrico, la urea, todos son productos intermediarios, porque van a participar como sustrato de otras rutas metabólicas. ¿Ya? Entonces, quedó una vez parte, ¿sí? Entonces, el ciclo de Krebs, ¿han hecho el ciclo de Krebs todos? ¿Sí? Muy bien. Ya, ahí voy a coger así al azar, ¿ya? Lo que sí o sí, ya saben que les voy a revisar, ya saben a quiénes les voy a revisar, ¿correcto? Entonces, esta es la marcación cerrada, ¿ya? Entonces, la composición de las biomoléculas, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, ¿no? En este caso, el principal componente celular siempre es, habíamos dicho, el agua, ¿no es cierto? Porque tenemos aproximadamente 70-75% de agua en nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros, pero ¿qué pasa con el 15%? El segundo componente son las proteínas, ¿correcto? 75, 15% proteínas, y entonces, ¿qué pasa con lo demás? El 10% restante va a estar repartido entre ¿qué? 2% de carbohidratos o azúcares, 3% de lípidos, 2% de ARN, 0,5% de ADN y 1,5% de metabolitos intermediarios y 1% de nuestras sales, potasio, sodio, zinc, ¿correcto? Entonces, esa es la composición de las biomoléculas. ¿Se dan cuenta?
Entonces, como verán, el segundo componente celular de mayor abundancia son las proteínas. El 10% ya está entre todas estas biomoléculas restadas, ¿no? Azúcares, lípidos, ADN y obviamente también los intermediarios metabólicos, ¿no? Y sales. ¿Se dan cuenta? Entonces, tipos de enlaces entre biomoléculas. Tipos de enlaces. ¿Cuáles son esos tipos de enlaces? Intramoleculares y intermoleculares. Intramoleculares, justamente, si es intramolecular, es justamente la unión de estos átomos para formar compuestos. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los elementos de la tabla? ¿Cuáles son? Sodio, magnesio, ¿no es cierto? Estos son elementos, pero ¿qué más son? Átomos. ¿Y cómo forma una molécula? Uniendo dos átomos, ¿sí o no? Entonces, eso justamente, ¿no? Miren cómo sirve mi curso anterior. Estas fuerzas, estos enlaces intramoleculares, ¿qué van a hacer? Van a unir átomos para formar biomoléculas. Y esos enlaces, ya sabemos, pueden ser covalentes o iónicos, ¿correcto? Y los intermoleculares, justamente es entre molécula y molécula. Los enlaces que unen una molécula con una molécula. Una molécula de agua con otra molécula de agua. ¿Qué tipo de enlace? Intermolecular, ¿correcto? Entonces, tengo un aminoácido, tengo otro aminoácido, ese enlace, ¿cómo se llama? El enlace intermolecular. Y si es proteínas que está uniendo aminoácidos, se llama enlace peptídico, ¿correcto? Entonces, vamos a ver. Entonces, los tipos de enlaces entre biomoléculas, estos tipos de estas fuerzas intermoleculares, ¿correcto? Son más débiles que los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes, si ustedes se acuerdan, están generalmente los enlaces que forman carbono-carbono. ¿Sí o no? Enlace covalente generalmente es el enlace que se da entre carbono y carbono. Entonces, las fuerzas intermoleculares son más débiles que estos enlaces covalentes. Entonces, ¿cuáles son estas fuerzas intermoleculares? Las electrostáticas, fuentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas y polares. ¿Correcto? Este es un esquema, ¿no es cierto? Miren, forma polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. Fuerzas electrostáticas, cuando hay carga positiva y negativa, se crea un campo, ¿sí o no? Una fuerza así de atracción o repulsión también. Eso también está dentro de la categoría de fuerzas intermoleculares. ¿Y más? Los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno también son fuerzas intermoleculares, ¿correcto? Modelos moleculares. Entonces, en el caso, los que han llevado química orgánica, no sé si química general también, han trabajado con modelos moleculares ustedes. El siglo pasado se inició, ¿no?, el uso de modelos moleculares. No llegaron. Bueno, en algunas secciones me parece, pero creo que más fue en orgánica, no sé si parece, ¿no? Entonces, esos modelos moleculares que nosotros hablamos es justamente la representación en 3 dimensiones, ¿no?, para poder ver cómo es que está formada esa molécula, ese compuesto, ¿no? Entonces, se puede representar según la clasificación. Hay 3 modelos: espacial, de esferas y varillas y esqueléticas, ¿correcto? Entonces, siempre eso es importante que nosotros veamos, porque a veces representamos y pensamos que es así. Tenemos las estructuras supramoleculares. Entonces, ¿qué será esto? ¿Correcto? ¿Esto qué cosa es? Que a veces en el colegio lo hemos hecho. ¿Qué cosa es esto? Una célula, ¿no es cierto? Esta es una célula. Ustedes en biología ya han llevado
¿Qué vamos a encontrar? Celulosa, ¿correcto? Las paredes celulares de los tallitos, la pared celular, ¿qué cosa es? De las plantitas, ¿no es cierto? Las plantitas, su pared celular, ¿cuál es? La celulosa. Su composición, ¿cuál es? La celulosa. Pero entonces, si nosotros lo llevamos a supramoléculas, ¿qué serían? Nucleótidos, aminoácidos, azúcares. Esas son las unidades monoméricas, ¿no es cierto? Esta es la representación de una célula y que lo que nosotros encontramos en esa célula, estamos encontrando nucleótidos, aminoácidos, azúcares, que justamente, ¿no?, es la formación de ADN, proteínas, celulosa. ¿Y dónde la voy a encontrar? En la membrana plasmáticas, pared celular y en la cromatina. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos como un resumen de lo que nosotros estamos estudiando, ¿no es cierto? Las moléculas de agua están unidas ¿por qué? Por puentes de hidrógeno. El potencial de hidrógeno es pH. Los sistemas amortiguadores mantienen el valor del pH dentro de los rangos normales. Si mi solución tiene un pH 6 y yo trabajo con solución de FAFE porque necesito que no cambie de pH, tiene que ser 6, ¿correcto? Entonces tengo que utilizar justamente este sistema porque mantiene el valor del pH, ¿correcto? ¿Cuáles son las biomoléculas? Proteínas, lípidos y ácidos. Pero ¿cuáles son sus unidades monoméricas? Aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos y nucleótidos. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Facilito, ¿no? Entonces ahora vamos a ver los priones, piroides y bi, ¿correcto? Entonces, serán iguales, serán diferentes, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer un juego, ¿ya? Vamos a hacer un juego de calamares. Hoy hemos estado con los adolescentes